Hola mis hermanos, espero estén bien. Es un gusto poder compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Y antes de comenzar me gustaría hacer una breve oración para que le entreguemos este momento allí en donde quiera que usted esté, este momento a Dios y que Él hable a nuestra vida. Amado Dios, gracias te damos por en este momento estar ya a segundo de escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque a donde quiera que estemos podemos oírte. A donde quiera que vayamos, Señor, tu voz puede llegar a nuestro corazón, Señor. Y eso te pedimos, que hables a nuestra vida. Que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, sanando, restaurando, fortaleciendo, consolando, enseñando, restaurando, Señor, corrigiendo. Háblanos, Señor. Somos ovejas de tu prado, tú eres nuestro pastor y anhelamos oírte. Gracias porque sabemos que traerás palabra de vida a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañe en la lectura de esta palabra en el libro de Juan, capítulo 10, verso 27. Jesús hablando dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hoy día vamos a hablar acerca de la voz de Dios. La voz de Dios es potente, es poderosa. La Biblia describe su voz de muchas maneras. Dice que es como un estruendo, que es como trompeta, como el son de muchas aguas, como una voz que truena, que hace temblar la tierra cuando resuena. Su voz creó los cielos. Su voz es como un rugido. Su voz es fuerte, es poderosa. Esa es la voz de Dios. Pero muchas veces se hace difícil oír la voz de Dios porque alrededor de nuestra vida hay mucho ruido. Hay muchas cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios. Problemas, debilidades, otras personas, tal vez errores, y tendemos a prestar en medio de estas situaciones oído a otras voces y no a la voz de Dios. Y ese es un problema. Muchas veces escuchamos más a nuestros amigos que a Dios. Preferimos oír la voz de nuestra familia que la de Dios, o incluso muchas veces hasta de desconocidos. Personas con las cuales no tenemos una relación. Y no solo eso, sino que últimamente, con el avance de la tecnología, la pandemia también, una de las cosas que hizo aumentar es el uso de redes sociales. Y justamente muchas veces oímos más, prestamos oído a lo que las redes sociales dicen, las cosas que vemos a través de YouTube, de Facebook, Instagram, otras cosas. Y desechamos la voz de Dios o no recurrimos a ella. Pero una de las cosas también que tiende a ser dañina o a tener malos resultados es que oímos más nuestra propia voz, nuestra propia idea, nuestro propio pensamiento, más que la de Dios. Y puede nacer una pregunta acá: ¿por qué dejamos de oír la voz de Dios? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros dejamos de prestar oído a su voz y comenzamos a atender otras voces en nuestra vida? ¿Por qué? Hay varias razones. Unas son intencionales, otras muchas veces no tanto. Y en la Biblia hay una serie de historias o ejemplos, circunstancias que nos ayudan a entender un poco el por qué nosotros comenzamos a dejar de oír la voz de Dios. Y una es que nos distraemos de lo importante. Desviamos la mirada de Jesús y prestamos atención a las circunstancias más que a nuestro Dios. Prestamos atención a lo que nuestros ojos ven más que a lo que nuestra fe nos debe dictar. Prestamos atención más a lo que sentimos que a lo que creemos. Y un ejemplo muy claro de esto que me gusta mucho es Pedro, cuando camina sobre las aguas junto a Jesús. Mientras estaba mirando a Jesús, Pedro logró caminar y pararse sobre las aguas. La tormenta no cesó. La lluvia no paró, el viento no dejaba de correr. Pero mientras Pedro miraba a Jesús, mientras escuchaba su voz, mientras estaba concentrado en él, pudo mantenerse en pie. Pero cuando desvió su mirada, cuando se distrajo, cuando le prestó más atención a la circunstancia, a la tormenta, a lo fuerte que rugía el viento, a lo fuerte que estaba la tormenta, Pedro comenzó a hundirse.
Y muchas veces eso nos pasa, nos desviamos de Jesús, desviamos la mirada, desviamos nuestro oído y prestamos atención a las circunstancias, a lo difícil del problema, a lo complejo de la situación. Y nos olvidamos que es Dios quien está a nuestro lado, que es Él quien nos sostiene. Otra de las razones por las cuales nos dejamos de oír la voz es porque dejamos de buscar lo espiritual. Si no logramos oír la voz de Dios, si no logramos discernir su voz, es porque nuestro espíritu está débil, es porque nos hemos alejado, hemos descuidado lo espiritual. La Biblia dice que el hombre carnal no es capaz de discernir lo espiritual, pero el espiritual sí es capaz de hacerlo. Y si nosotros tal vez ya no estamos siendo capaces de oír la voz de Dios, tal vez hemos descuidado lo espiritual. Hay una imagen que me gusta mucho, y es que nuestra vida está guiada, es una carroza, un carro que está guiado por dos caballos. Uno es la carne y el otro es el espíritu. Y el caballo que más alimentemos, la carne o el espíritu, va a ser en definitiva quien guíe nuestra vida. Y si nosotros hemos dejado de oír la voz de Dios, no es porque Dios haya dejado de hablar, pues su palabra y su voz es un flujo continuo que jamás cesa hacia tu vida y mi vida. Es imposible que su voz cese, no deja de hablarnos, nunca, nunca. Entonces, si no la oímos, tal vez hemos descuidado lo espiritual, tal vez hemos dejado de lado nuestro espíritu y ya no somos capaces de oír su voz. Otra de las razones por las cuales dejamos de oír la voz es porque dudamos de Él. Pero es esa duda, no esa duda de será verdad o no será verdad, sino aquella duda que nos lleva a tomar nuestras propias decisiones sin consultarle a Él. Aquellas dudas que nos hacen cuestionar su voluntad y creer que nuestras ideas son mejores. Por ejemplo, Adán y Eva en el jardín. La voz de Dios fue clara: de todo árbol coman, excepto de estos dos, porque cuando lo hagan, morirán. Pero dudaron de Dios, de su palabra, y creyeron que realmente no era tan así como Él decía. Pretendieron tomar su vida en sus propias manos, tomar sus propias decisiones, sin consultar y cuestionando la autoridad de Dios. Sabemos el final, no terminó bien. Muchas veces también nosotros dejamos de oír su voz porque ya no queremos atenderla. Porque no escuchamos su consejo y creemos que nuestra propia percepción es mejor. Creemos que tal vez Él está equivocado y que nos está llevando por un rumbo erróneo. Cuando en verdad, dice la Biblia, hay camino que nos parece bien. Que sí, parece bueno, parece próspero, pero no, es camino de muerte. La otra razón por las cuales dudamos y de esta manera también dejamos de oír a Dios es porque creemos que lo que Él nos promete es imposible, que tal vez Dios no vaya a cumplir, o tal vez se esté equivocando y no creemos ser capaces de cumplir con sus exigencias o de atender su llamado, o ser capaces de lo que Él nos pide simplemente, como Moisés, por ejemplo. La voz de Dios le hablaba en medio de una zarza ardiente, diciéndole: tú libertarás a mi pueblo. Pero Moisés dudaba de si acaso realmente él podía cumplirlo, y se excusaba una tras otra y otra duda. Otro ejemplo también de esto mismo es Pedro. Cuando dudó en un momento, sabiendo que Jesús tendría que morir, tenía un propósito, y en un momento determinado, recibiendo revelación del cielo acerca de quién era Jesús, instantes más tarde, Pedro dudaba y estaba impidiendo que Jesús cumpliera su llamado, pensando que la muerte sería su final y que de allí no habría más. Pero Dios lo reprende. Muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, o de lo que Él por sí mismo pueda hacer, y esto nos impide escuchar su voz y descansar en ella, cuando lo que Él nos pide es una fe ciega, absoluta, total, no en nuestras capacidades, sino en las de Él, que están demostradas y aseguradas al 100%. Él es el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible. Otra más de las razones por las cuales muchas veces dejamos de oír la voz de Dios es simplemente
porque no nos gusta lo que escuchamos de Él. Quizás allí usted ahí sobresaltando dirá, ¿pero cómo? ¿Cómo puede suceder? Y sí, pasa. Tal vez le ha pasado, tal vez inconsciente o conscientemente. Usted ha dicho algo que no le gusta de Dios o algo de lo que Dios ha dicho no le agrada. Y la Biblia nos cuenta ejemplo de esto, sí. No uno, sino más. Jonás, por ejemplo. Jonás escuchó la voz de Dios. Ve y predica a Nínive. Pero a Jonás no le gustó lo que Dios dijo y huyó. Quiso callar su voz. Quiso silenciar la voz de Dios y escapó. Pero los resultados no fueron buenos. No le gustó porque no quería que Dios salvara a Nínive. Otro caso, sí, hay otro caso en el Nuevo Testamento. Ananías recibe la voz de Dios, la noticia de que Pablo sería el nuevo siervo de Jesús. Pablo, aquel que había perseguido a la iglesia, que había asesinado a cristianos, que estaba allí, que su misión era destruir el pueblo de Dios, el pueblo de Jesús. Ese Pablo ahora era un siervo de Cristo. Y él, Ananías, tenía que ir y orar por él. Pero a Ananías no le gustó la voz de Dios. No le gustó lo que Dios estaba diciendo. No quería aceptarlo, no quería aceptar a Pablo. Pero Ananías fue sabio. Se sometió a la voz de Dios porque somos simples siervos. Y el mismo Pablo, del cual estamos hablando, en una oportunidad dijo, ¿quiénes somos nosotros? Simples vasos de barro para que alterquemos con nuestro Creador diciéndole haz aquí o haz aquello. No somos nada. No descansamos en la voz de Dios porque simplemente dice cosas que nos gustan. No descansamos en la voz de Dios porque simplemente nos da halagos o nos dice cosas buenas. No. Y Job lo comprendía, dijo, ¿recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Así es, comprendemos que a los que aman a Dios todo le ayuda bien, sea bueno o malo a nuestro parecer, al ojo humano, pero los caminos de Dios son más altos, son más grandes, más anchos y profundos que los nuestros. Y por último, otra de las razones por las cuales no escuchamos la voz de Dios y es porque tenemos miedo de lo que pueda decirnos. Porque tal vez sabemos que nos va a reprender. Porque tal vez sabemos que hemos hecho mal y no queremos escuchar su voz. Y la Biblia nos cuenta un caso sobre esto. Y es Adán y Eva, nuevamente. Cuando cometieron el pecado, cuando desobedecieron a Dios, la Biblia dice que Dios los llamó. Los buscó en el huerto. Buscar entre comillas, Dios sabía dónde estaban. Pero ellos al escuchar su voz tuvieron miedo y se escondieron. ¿Cuántas veces nosotros nos escondemos de Dios porque hemos hecho algo malo? Nos escondemos de su voz. Al escucharla arrancamos, huimos porque tenemos miedo. Por nuestra culpa sentimos vergüenza. El pueblo de Israel en una oportunidad también cuando había pecado y Moisés estaba intercediendo por el pueblo arriba en el monte, baja. Y el pueblo dice, por favor, que no nos hable Dios. Háblanos tú porque tenemos miedo. Porque sabemos que hemos hecho mal. Ahora, la pregunta es, ¿qué haces tú cuando oyes la voz de Dios? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Sentimos miedo? ¿Vergüenza? ¿No nos gusta lo que escuchamos? ¿O tal vez, en verdad, pretendemos o creemos que está equivocado? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué es la voz de Dios? La voz de Dios es vida, es luz, es verdad, es refugio, sustento, esperanza, consuelo, fortaleza, aliento. En su voz descansa nuestra fe, ese es nuestro camino. En su voz encontramos salvación y vida eterna. El salmista decía, tu voz es más dulce que la miel, en tus palabras encuentro mi deleite. Corrígeme con tu voz. Guarda tu voz en mi corazón, en mi mente, para no pecar contra ti. En tu voz me deleito día y noche. No permitas que me aleje de tu voz, ni a diestra ni a siniestra. El apóstol dijo, ¿a quién iremos? Sí,
Tu voz tal vez es difícil, es dura. No es motivo de gozo para nadie la reprensión. Pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Porque aunque duela, pronto dará fruto apacible de justicia. Porque sabemos que su voz es como un rugido y tiembla la tierra, tiembla nuestro corazón ante su presencia y su voz. Pero en ella también encontramos nuestro refugio y consuelo. Esa misma voz nos llamó un día de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy día está también llamando. Esa misma voz está hoy día llamando a nuestro corazón. En Apocalipsis, Él dice que está a la puerta. Y que no oiga su voz y abra su corazón, lo recibirá a Él. Busquemos su voz. Atendamos a su voz. Muchos anhelan oír la voz audible de Dios, tener una experiencia sobrenatural con la voz de Dios. Pero despreciamos algo tremendo que tenemos en nuestras manos. Y es esto, su palabra. Esta es su voz. ¿Quieres oír la voz de Dios? Abre su palabra y allí está. ¿Quieres que Dios te diga cuánto te ama? Ábrela y aquí está. ¿Quieres oír el consejo de Dios? Ábrela y aquí está. Solo para ir terminando, muchas veces nosotros preferimos escuchar lo que la misma Biblia dice de boca de otro antes que leerla por nuestros propios medios. Y sí, está bien escuchar estudios, predicaciones, pero Dios también quiere hablarte a través de su palabra de manera directa, en intimidad, solo Él y tú. Abre su palabra, estúdiala, búscala, atesórala, escudriñala, porque en ella está Jesús y encontramos vida eterna. Apaguemos las demás voces que no descansan en su palabra, que no son de buena fuente, que no son agua pura o limpia. Solo su voz y su palabra nos da consuelo, descanso, paz, alivio, perdón y salvación. Es su voz la que nos llama. Somos ovejas de su prado. Él nos conoce y como ovejas nosotros debemos conocer su voz y seguirlo. Que Dios bendiga grandemente esta palabra y también guarde este mensaje en nuestros corazones y que pueda realmente ser puesto en obra. Que el Señor les bendiga.